una red cableada de transmisión y recepción. Y se usa, y la recepción se realiza a través de puertos. Encontré esta, bueno, yo lo A dibujé. ver, a partir de puertos, dice, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Creo que para la 4G es donde se utiliza más que todo eso, la designación de puertos. Eso fue lo que Ya. investigar. A ver, antes de que continuemos, sí. La red telefónica inalámbrica, dice, ¿no? Pero, este, no es la red de teléfono, o sea, la red inalámbrica no es del todo inalámbrica, de cuento. Pongamos un ejemplo. Tigo no es totalmente inalámbrica. Entel móvil no es totalmente inalámbrica. Solo es inalámbrico el acceso del usuario final. O sea, el usuario final, o usted que tiene su teléfono móvil, accede a través del aire, pero la antena que tiene, no sé, pues, quien sea su operador, Tigo, Entel, Viva, llega usted, su señal llega hasta una antena y desde esa antena la señal va a irse hacia su central, no sé, pues por cualquier otro método, no sé, no necesariamente es inalámbrico, puede ser fibra, puede ser cables de cobre, no sé cómo lo harán, pero no todo el sistema de una red inalámbrica es inalámbrico. O sea, no todo lo de una red de móvil es inalámbrico. No sé si entiende esa parte. Sí, sí, ingeniero. Ya, ok, bien, vamos. Entonces vamos a empezar con la primera generación, que muchos lo conocemos como 1G, que era solamente capaz de transmitir la voz, con un sistema de comunicación bastante escaso y por lo que era normal no tener cobertura en grandes terrenos. Actualmente es una tecnología obsoleta y para esta primera generación se utilizaba canales de comunicación analógicos con escasa seguridad en las telecomunicaciones y la arquitectura CS del núcleo de red. Se basaba en la conmutación de circuitos. Esta arquitectura, ingeniero, yo no la conozco. No la conoce, ya la va a conocer porque usted no veo que haya hecho ninguna arquitectura aquí en el desarrollo. A ver, en el desarrollo aquí en esta parte rapidito, porque hoy vamos a pasar solamente hasta las 8. En esta primera parte, lo que usted no ha hablado y lo que debiera haber hablado en la parte teórica es que en todos los países del mundo empezaron a desarrollarse tecnologías. Por ejemplo, ¿qué se llama? En Estados Unidos se desarrolló una que se llamaba AMPS, AMPS. En Europa se desarrollaron varias tecnologías, una en los países nórdicos, otra en los países, hasta España tenía su propia tecnología, digamos, ¿no? Japón tenía su propia tecnología. Es decir, no había, como era un producto nuevo, a ver, no pierdan de perspectiva de que esta historia de la telefonía móvil era una cosa nueva, no estaba estandarizado, no había nada. Entonces, cada país, cada fabricante, cada empresa que estaba metida en el área de telecomunicaciones desarrolló su propio sistema, ¿sí? Habían 20, 30 sistemas diferentes de tecnologías que desarrollaron en cada uno de los países, ¿no? Entonces, España tenía su propio, Inglaterra tenía el propio, Australia el propio, Japón, etcétera, Estados Unidos, todos tenían su propio sistema de redes móviles en la primera generación, ¿de acuerdo? Sí, creo que había encontrado, creo que es en este link. No, hablaba sobre los estándares, aquí está el AMPS, pero sí, a lo que pude investigar, como era la primera generación, habían varios estándares, como que los grandes países tenían sus propios estándares y creo que ya en la segunda generación es cuando ya Trato de buscaban. hacer algo más genérico, ¿no? Ya, Sí, vamos, continúe con la segunda, a ver. ya. Esta es como que la que abarcó un poco más de tiempo, y actualmente los teléfonos aún la tienen.
Primero voy a hablar del GPS, GSM. Y déjeme, antes, yo Ajá, lo que he visto aquí un detalle que no está bueno y siempre ya se los he comentado. Usted, para que se sepa más o menos de lo que estamos hablando, debería poner una línea de tiempos. Es decir, primera generación, ¿qué año? ¿De qué año a qué año? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Entiende? ujú. La segunda generación, ¿en qué años? La segunda generación empezó en los años 90, aunque encontré en otro, Aquí tiene usted, es que no se ve, su primera generación dice 80, está muy ajá, suelto. 80, pero ingeniero, he visto que en otros lados dice que empezó en los 70 y otros en los 80. ¿En qué? ¿En la primera generación? Ajá, Lo que pasa en realidad es que se empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ponerle un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con redes. Ethernet se desarrolló en los años 70, pero se estandarizó en el 83. mm, ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque transcurre un montón de tiempo hasta que vean si funciona y no sé qué y no sé cuánto y lo estandarizan. Entonces, Ethernet del 83, pero si en el 83 ya habían máquinas y todo, sí, pero es que lo que pasa es que pasó un tiempo. No son exactos los tiempos de cuando apareció. Cuando usted dice apareció en los 70, sí habrá aparecido alguna forma, pero los 80 sería un poco más estable, digamos, ¿no? Que alguien. Y aquí viene un tema que es importante. Una cosa es que se estandarice, por ejemplo, la tercera generación se estandarizó, 3G se estandarizó para que salga en los años 2000, ¿no? 2000, 2001. ujú, Pero los primeros fabricantes, a ver, los fabricantes, ¿qué hacen? Si yo voy a fabricar algo, espero que haya un estándar sobre el cual yo pueda fabricarme, que me digan de este tamaño tiene que ser, así, así, toda la historia. Entonces, una vez que sale el estándar, el fabricante compra el estándar, porque no lo regalan, lo compra para que diga, a ver, bueno, dice que tenemos que hacer esto de este tamaño, etcétera. Por interoperabilidad, esto es para que exista interoperabilidad entre fabricantes. Entonces, se demoran entre 2 o 3 años o 4 años todavía entre que sale el estándar y salen los productos. Entonces, las primeras redes de tercera generación se instalaron, o sea, se instalaron después del 2003, 2004. ¿Sí? Aun cuando el estándar salió el 2000, digamos, ¿no? ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Por eso es que no hay, pero igual es bueno tener estas líneas de tiempos, ¿sí? Para más o menos ubicarse. Más o menos un año, más o menos 2 años, no hay problema. Ok, mm. vamos. El GSM, que antes significaba Group Special Mobile y actualmente se lo conoce como Global System for Mobile. Se trata del primer sistema para teléfonos móviles enteramente digital. Fue con esta red que pasó a ser más accesible para todos el uso de este dispositivo y ofrece en la comunicación por voz, pero no es adecuada para el trabajo con datos, pues la velocidad manejada entre la red y el dispositivo era en primera instancia de 900 bits por segundo. Se vale de bandas de frecuencia como GSM 850, GSM 900, GSM 1800 y GSM 1900. Ah, y eso. Eso. A ver, antes de que siga, ¿dónde comenzó esta historia de GSM? Si no me equivoco, creo que estaba utilizado en América y partes de Asia, que fue que empezó. No, no. Ahí fue implementado, pero ¿dónde fue desarrollado? No, no sé, ingeniero. Claro, porque se implementó casi, es una de las redes que más se ha implementado. No, no es la única por si acaso, ¿no? Pero es la que más se ha implementado y la que más, o sea, de mejor manera ha funcionado porque permitía interoperabilidad y todo lo demás. Además, permitía una cosa que era muy interesante que se llama roaming, ¿no? Pasar de una red a otra, de un país a otro sin ningún problema. Esto comenzó en Europa.
por si acaso. Este estándar es europeo. Eso es bueno también que lo lean cuando lean. Ah, ¿y dónde comenzó, digamos? Porque los americanos tenían otra red, tienen otra red, de hecho, tienen otra red, otro estándar. Por eso cuando usted se trae un teléfono de Estados Unidos no le sirve aquí. Tiene que ser un teléfono que trabaje con el estándar que nosotros usamos en Bolivia. Hemos empezado con GSM, ¿no? Así que todo lo que viene detrás de GSM es lo que tenemos nosotros. ¿Ok? Ya, después pasamos con el GPRS, que es un sistema que se basa en divisiones. Este es más conocido como el 2.5G. Se basa en divisiones de frecuencia sobre duplex y TDMA, siendo compatible con los protocolos de aplicaciones web, los SMS, MMS, el acceso a la red y el correo electrónico, incluso servicios de peer-to-peer, aunque su poca velocidad hace desesperante la experiencia. Y esta red, como había dicho, es la 2.5G, nace para solventar el problema de envío de datos no conmutados. Consigue una velocidad de 56 kilobits por segundo y hasta 144 kilobits por segundo. Este GPRS soluciona el problema que tenía el GSM, que eh, aquí daba muy buenos resultados para comunicar la voz, pero para el trabajo de los datos era un poco tedioso. Entonces esto viene a solucionar el problema. Y después tenemos el Edge, que también es conocido como el 2.75G, que lo que hace es aumentar la velocidad conforme más cerca esté de la antena. Eso en cuanto al 2.75G. Al 275. A ver, antes de que siga Liz, la segunda generación, o sea, GSM puro, ¿no transmitía datos? Transmitía, pero no, cuando intentaba transmitir la voz, no se podía hacer como que las dos cosas al mismo tiempo de manera eficiente. A ver, si a usted tuvieran que preguntar, si yo le preguntara, deme las cosas más relevantes de la telefonía GSM respecto a la anterior, por supuesto, ¿no? Respecto a la primera generación, ¿qué podría como puntos importantes? Que era más veloz y que era más accesible para de conectarse, porque en la primera generación no, ¿cómo puedo decirlo? Diciéndolo. Eh, por ejemplo, decía en el 1.g que... A ver, la pregunta va extendida a todos, además, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más si se les tuviera que decir, bueno, a ver, dame las 4 cosas más importantes, 5 cosas más importantes que tuvo de diferencial GC respecto a la anterior, por supuesto? ¿Qué cosas podrían? ¿Qué cosas son sorprendentemente interesantes? Franz, Guillermo, José Wilber, Alejandra, todo el mundo ha leído, entonces se supone que han leído esta parte. Que se podía mandar mensajes. Es una parte interesante, pero no sé si es la más importante. Sí, pero bueno, está bien. Es la primera red que permite mensajes cortos, en este caso no importa, pero eran mensajes. Era el primer chat que apareció, los SMS. ¿Sí? Esta red es la primera que maneja datos separado de la voz. No era de lo mejor, pero ustedes saben que los mensajes funcionan. De hecho, siguen funcionando hasta el día de hoy. Usted puede mandar sus mensajes, ¿no es verdad? A través de SMS. Pero está bien, es una cosa, puede ponerla como un punto, pero quizás en número 5, digamos. Hay cosas más importantes. ¿Cuáles? Yo leí, ingeniero, que
es el cambio de protocolos de telefonía móvil analógica a digital. Ya, ese es un punto fuerte. Ese es un punto fuerte, ya, está bien, Álvaro. Pasó de analógico a un sistema digital, ya lo había comentado Liz, ese es un punto fuerte. ¿Pero qué más? ¿Qué otros puntos? Porque no creo que sea solo un puntito por ahí que tenga de diferencia, digamos, ¿no? ¿Qué más? O sea, y han sido procesos, obviamente estos son evolutivos, ¿no? Ya, porque el teléfono ya estaba inventado, ¿no? Entonces han ido mejorando, digamos. Pero finalmente esas mejoras son las que han marcado, digamos, la diferencia. ¿Qué más sería? Ya hemos dicho, ya es una red totalmente digital. Wow, bueno, buen punto. ¿Qué más? Y les aseguro que ustedes conocen, saben, etcétera, lo usan. Un cambio fundamental. Bueno, por eso es que a mí me gusta que trabajen más sobre la arquitectura que sobre las palabras. Dígame, ¿qué dice Franz o quién estaba hablando? Eso lo podríamos poner como antepenúltimo, digamos. Eso es lo que es un punto importante. El roaming es un punto importante, pero en realidad, digamos, lo podríamos poner como número 4. El número 5 dijimos que era el que había dicho que... ¿cuál era el punto anterior, el último que hablamos? No, alguien dijo algo, Álvaro. Álvaro dijo que era digital. Ese es un buen punto. Ese es el punto 1, digamos. Pero había un punto, alguien más había dado un punto que era... El de mensajes. ¿Mensajes? No, pero el de mensajes se puede hacer desde la primera parte del GSM, ¿no? Se manda mensajes SMS, ya, pero no sé a qué otro mensaje se refiere. SMS se podían mandar, pero había uno más, algo que alguien habló. Bueno, como sea. Hay un punto que es súper importante y no lo están conversando, que es... Yo creo que ese es el que cambió el concepto de la telefonía como la conocíamos antes y no sé por qué no la ven. ¿Cómo no la van a ver? Está el tamaño de un caballo. O quizás ustedes tal vez puede ser que lo están leyendo y no lo han experimentado, ¿no? Eso puede ser. Bueno, nosotros los que tenemos un poco más de edad hemos experimentado el asunto, ¿no? O sea, hemos trabajado con la red de primera generación y después hemos cambiado a la segunda, etcétera, etcétera. Bueno, para que no se demoren mucho, es el primer o la primera red que independiza el número de teléfono del teléfono a través de un procedimiento que se llama SIM card o chip, el chipcito que le llaman ustedes. En la primera generación no existía. Y entonces el número de teléfono estaba en el teléfono. Si usted quería cambiar de teléfono, o sea, se le robaban el teléfono, se robaban en la línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía en el teléfono, no había un chip. Ahora, con esta segunda generación, los señores tuvieron la grandiosa idea de independizar. El chip es donde está la información de la línea, de si tiene crédito, no tiene crédito, no sé qué. Y el teléfono es un accesorio. El teléfono lo puedo cambiar, lo puedo comprar, y es lo que hacen, ¿no? Se van cambiando cada vez que pueden de modelito y todo lo demás. Y el chip sigue siendo el mismo, ¿no? Todo eso es una arquitectura, es decir, un diseño. Eso es lo que cambió casi todo el concepto, ¿sí? ¿Y por qué cambió el concepto? Porque la primera generación, el que fabricaba la central telefónica, fabricaba también el teléfono. No podía nadie, ningún otro vendedor de teléfonos vender para esa red porque era una red propietaria, digamos, ¿sí? Una cosa propietaria. En esta segunda generación o GSM, se eliminó esa posibilidad y dijeron, bueno, a ver, una cosa es la central y los números y otra cosa son los teléfonos. Los teléfonos habrán 10 empresas que trabajan y entonces eso es lo que sucedió y empezaron a aparecer empresas que solo fabricaban teléfonos. Por ejemplo, Samsung solo fabrica teléfonos, no tiene centrales telefónicas, ¿no? Entonces,
Y así aparecieron un montón de empresas que solo fabrican teléfonos y trabajan con estas redes. Bueno, vamos a ver, sigamos. Mm, eh, Voy a hablar de la tercera generación. Tercera generación, vamos. Ya, esta comenzó por los años 2000 y llegó para aumentar la velocidad de Internet como principal ventaja, ayudando a popularizar las primeras pinches de USB. El protocolo elegido por Europa fue el UMTS y el HSPA, que ahorita voy a hablar sobre eso, y mantuvo la base del núcleo de red con CDC más PES. El UMTS, más conocido como 3G, para la sociedad supone un cambio absoluto porque permite las videollamadas y la conexión de datos se da a 384.000 bits por segundo. El funcionamiento en cuanto a cobertura prioriza los dispositivos cercanos que pasan a recibir el grueso de los recursos de la antena y dejando desprovistas a los dispositivos lejanos. Son necesarias, por ende, muchas más antenas para ofrecer la misma cobertura. Y, y como es evidente, la velocidad requiere potencia y esta es el consumo de la batería. A ver, antes de que continúe. Ha mencionado una cosa que es súper interesante, pero eso es un tema aparte que tiene que ver con la batería. La batería es la clave de las redes móviles, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Uno quiere tener el teléfono sin enchufarlo durante la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, pero eso es otro tema. A ver, aquí hay una cosa que ya son dos, el otro grupo también me pasó lo mismo. ¿De dónde sacó que un MTS va a 384 kbps? Ahí dice UMTS universal, que se yo, dice la velocidad es 384K. Si usted se fija un poquito más arriba, en Edge, ¿qué velocidad tenía Edge? Ay, aquí no lo puse. No lo puso. A ver, ¿quién me dice qué velocidad tenía Edge? Hay 20 ojos aquí mirando. Jan, ¿qué velocidad usaba Edge o hasta qué velocidad teórica? Porque todos esos son teóricos, ¿no? Por ejemplo, GPS dijeron que iban a llegar hasta 144, pero no llegaban, ¿no? Eso es en el mejor de los casos, en el caso ideal, qué sé yo. Pero llegaban a 56, a 64K, claro, a la mitad de lo que decían, se llegaba. Luego después Edge, ¿a qué velocidad llegaba Edge? A lo que ahorita investigué, llegaba hasta 384. Ah, bien. Y entonces UMTS, por eso estoy viendo que ustedes han sacado la documentación del mismo lugar, digamos, ustedes y el otro grupo, porque este es un error y el mismo error está puesto en UMTS. UMTS no llega a 384, UMTS llega a 2 megabits. Entonces, eso, por ejemplo, eso es ¿no? No confíen en una sola fuente. Siempre vean más de una fuente. ¿Okay? Entonces, UMTS o la tercera generación postulaba que podía llegar a 2 megabits por segundo. Y eso obviamente era una velocidad wow, ¿no? En la época, ¿no? Obviamente también es teoría, ¿no? No es que llegaba a 2 megabits, que todos los usuarios iban a tener 2 megabits. Ustedes deben haberse dado cuenta ya que mientras más lejos estén de una antena, más lenta es su comunicación, ¿no? Y eso tiene, obviamente, cuestiones teóricas por qué sucede así, por la distancia, por el ruido, por varias cosas que lo que hace su equipo es acomodarse a la mejor velocidad posible, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien. Entonces, ya con esta aclaración, porque este errorcito, como le digo, ya lo vi, entonces estamos hablando de 3G es 2 megabits máximo, ¿no? Ya.
Eh, Y aquí hay un concepto, en redes celulares, si usted se va hacia su cuadro inicial que tenía de todas los cuadraditos que tenía al principio, ahí, veo en la quinta generación que está dibujado un autito. ¿Por qué? Porque he visto que a lo que informaban por internet, por televisión, se decía que ya con la red 5G ya se podría automatizar lo que es, por ejemplo, conducir, ya se podría poner como que un piloto automático para que ya... Ya, pero eso también es verso, ¿no? O sea, conducción autónoma se llama. Eso en Bolivia no va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque no tenemos ni carreteras, entonces ¿para qué vamos a tener conducción autónoma? Ni semáforo. Bueno, ok, todavía, o quizás, no sé, en una buena cantidad de años, si todo va bien y los que están jóvenes ahora hacen bien las cosas, a ver si no se tuercen en el camino todavía, ¿no? Entonces, a ver, hay un tema que yo lo quiero poner en mesa para que ustedes vayan pensando, porque la tarea está bien, pero no está bien, o sea, no está completa, la van a rehacer. Yo voy a poner la tarea para el próximo jueves, pero que sea solo mostrando las arquitecturas, es decir, los dibujitos, a los bloques que se llaman, ¿no? O sea, esta primera generación estaba compuesta de estos bloques. Y bueno, leerse qué hace cada uno de los bloques, pero yo no quiero o sea, yo no quiero escrito, yo solo voy a querer que me muestren las 5, 6, 7 arquitecturas que hay, digamos. Esta es la arquitectura de la primera generación y esta es la de la segunda, esta es la de la 2.5, no sé, dibujos, arquitecturas, ¿ya? Bueno, hay un tema que es importante y se lo pongo en el tapete, ¿no? La movilidad, este hecho de que yo tenga el aparatito que lo pueda cargar y me pueda mover, ¿no? Dio paso a una idea además un poco más mayor. ¿Y qué pasa si en vez de estar caminando yo me subo o estoy andando en un auto? Que toda la gente en la actualidad, sin darse cuenta, está haciendo algo muy complejo. Al moverme yo, obviamente, me salgo de la cobertura de una antena y paso a la cobertura de otra antena del mismo operador. Entonces hay todo un proceso que se llama handoff, o sea, se llama el traspaso de una celda a otra, por ejemplo. Y también van a leer en la literatura de que una red, vamos a suponer, la generación dice que es a 2 megabits, sí, pero cuando usted está parado y cuando está cerca de la estación, o sea, de la antena, pero si usted está lejos de la antena va a bajar la velocidad. Y si usted está moviéndose, solamente soporta la conectividad y por ahí aparece incluso hasta qué velocidad, hasta 120 kilómetros por hora. Más allá de eso, no puede, se desconecta, no va a haber comunicación. Entonces, la movilidad no solo es que yo me mueva, sino también que yo pueda moverme en un móvil, una cosa que vaya más o menos a mayor velocidad de lo que una persona puede caminar, digamos, ¿no? Una persona que camina se considera estática para una red. O sea, para una red de móviles, una persona camina 4 o 5 kilómetros por hora, ¿no? Por lo tanto, no es gran cosa, ¿sí? Es como si estuviera parado. El problema es cuando nos subimos a vehículos, ¿no? Vehículos que sí van a determinadas velocidades. Eso solamente era para también ponerlo en el tapete, digamos, ¿no? Bien, vamos para adelante, Liz. Estábamos en 3G, después tenía que empezar a hablar de 3.5. Sí, el HSPA, o más conocido como 3.5G, se destaca por superar incluso la velocidad de muchos servicios ADSL, contando con 14.4 megabits por segundo. Y esta tiene aparte otras variantes que son el HDCPA, HSDPA y HSUPA.
HSUPA, ¿ya? No, no encontré mucha información así aparte de esto, por eso no lo puse más. Ay, ¿cómo no va a haber información? Yo les voy a dar el lugar donde se ve todos los estándares de telefonía celular, se llama 3GPP. A ver. Ingeniero, Ajá. a lo que pude investigar, por ejemplo, en el UMTS, el que, por ejemplo, este estaba basado en el GSM y el que lo estandarizó fue ese que usted dijo, 3GPP. ¿Conocen ustedes 3GPP? ¿Han entrado? No, no, ingeniero, yo no entré, pero... Bueno, 3GPP es ¿cómo se llama? En español sería la organización que ve los estándares de banda ancha en los móviles. Eso sería más o menos el concepto, digamos, ¿no? Bueno, técnicamente son los que sacan los estándares para todo lo que es telefonía móvil, incluyendo quinta y sexta generación. Todo lo que esté ocurriendo en telefonía móvil está ahí el estándar. Por supuesto, en la página principal no van a ver ustedes GSM, no van a ver nada de eso, porque eso es historia, digamos, ¿no? Ocurrió hace 30 años atrás. Pero sí lo que van a ver, obviamente están los archivos, lo pueden encontrar, ahí van a encontrar las arquitecturas, van a encontrar todo lo que quieran, si hurgan en ese sitio, ahí están todos los estándares. Obviamente en su página principal normalmente ellos están discutiendo la última de las últimas reglamentaciones o normas respectivas a ahora en este momento de quinta generación que ya está desplegada en muchos países y que los de anti-COVID decía que nos iban a pasar, ¿no? El COVID a través de eso. Increíble después de tanto tiempo que digan una cosa así, ¿no? Y mucha gente se la creyó, ¿no? ¿O no? Alejandra, ¿usted la creía o no? Nos iban a pasar el COVID por quinta generación. No. Pero llegó, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún lugar aquí si no me equivoco, por el norte quemaron las antenas de es realmente. En pleno siglo XXI, ¿no? O sea, ya es increíble. Pero bueno, vamos, sigamos entonces. Lo que es importante aquí, Liz, es también saber, la tercera generación tuvo sus propias versiones de mejora, ¿no? HSUPA, HCPA, etcétera. Lo que mejoraron es de subida y de bajada y mejoraron la velocidad. Fíjense que la velocidad de 3G era 2 megabits, en teoría. Y ya con estos high speeds, o sea, HS significa high speed, de subida, de bajada, etcétera, mejoraron y llegaban 14 megas, es una velocidad muy buena. Y más aún, el SUPA y no sé qué, habían varias versioncillas por ahí que era, miren, hasta 88 megabits, es una velocidad alta. 88 megabits por segundo es altísimo. Sí. Ni siquiera, o quizás la cuarta generación llega a eso. Por eso es que a esta le llamaban 3.75, la vendían como cuarta generación, porque estas eran mejoras a la tercera generación, ¿no? Por supuesto, decirles que la tercera generación ya se podía ver videos, con 2 megabits se puede ver videos, sin ningún problema. Entonces apareció, en la tercera generación apareció lo que se llama MMS, ¿no? Que es lo mismo, mensajería, pero por videos, ¿no? Ya yo puedo generar mi video, etc. Y es con la tercera generación que se populariza. Y aquí también ustedes deberían cruzar la información, ¿no? Por ejemplo, una empresa que cambió la forma de usar las telecomunicaciones móviles fue Apple, cuando sacó su primer smartphone. ¿Cuándo fue? Ellos cambiaron el concepto. El teléfono antes solo se usaba para hablar y quizás hacer algún mensajito, qué sé yo, pero lo que terminó haciendo, no era Bill Gates, ¿quién era? Steve Jobs, es poner el poder computacional dentro del teléfono, es decir, el teléfono es el que va a usar la red para conectividad y para hacer muchas cosas, ¿no? Ya saben qué hace un smartphone. ¿Qué año fue? 2007. ¿Y 2007 qué había?
¿Qué red había? Por eso, esos son los enganches que tienen que hacer. ¿Y qué red había en el 2007? Para que este señor había, obviamente el 2007 hizo, pero en realidad estuvo trabajando antes, ¿no? Entonces había 3G. ¿Sí? Había 3G en alguna de sus versiones, ¿no? 3, 3.5 quizás. Por eso es que los años son importantes. Entonces sí, ya funcionaba móviles, o sea, ya funcionaba video, entonces ya empezó a generarse otro tipo de actividad. Obviamente también funcionaba HTTP o la web y empezaron a aparecer aplicaciones diferentes, ¿no? Quizás la más importante son las aplicaciones de redes sociales, ¿no? Ya saben hasta dónde ha llegado. Bien, vamos. La cuarta. Y, la cuarta generación supuso una revolución, no solo porque la velocidad de conexión se multiplicó por mucho, sino que empezó a significar un cambio en la mentalidad de las personas. Aquí en mi gráfico. ¿En su gráfico qué año está? 2010. 2010. Usted, el 2010, a ver, ¿se ubica? ¿Cuántos años tenía el 2010? Unos 10. 11. Ya. O sea, pero tenía teléfono, no creo. Tenía. Tenía, wow. ¿Se acuerda entonces algo de cómo eran los teléfonos de esa época? Entonces, esto es, lo bueno para ustedes es que no tienen que esperar 110 años como los anteriores, ¿no? La telefonía fija para que evolucione. La evolución, fíjense, de los años 80, que en realidad ustedes no lo han visto porque en Bolivia llegó en los 90. Yo tuve la mala suerte o la suerte de tener un teléfono de primera generación. En Esos todo el con ¿Perdón? esos teléfonos con antenita. ¿Qué con antenita? Eran unos ladrillos, o sea, unos cosos grandes, gigantescos, de verdad, pesaban casi 1,5 kilos, 2 kilos. ¿Por qué? Por el tamaño de la batería, ¿no? Pero fíjense, después hay varias cosas que aquí tenemos que hablar, digamos, si quieren, ¿no? Si quieren, vamos a ampliar un poco más. En esa época, la única empresa que tenía redes en Bolivia en 90, estoy hablando 91, 90, 91, era Telecel. Telecel, lo que ahora se llama Tigo, ¿no? Telecel tenía la autorización de poner redes móviles en Bolivia y obviamente tenía en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba porque no les interesaba lo demás todavía, porque nadie podía pagar, digamos, ¿no? Y tenía una torre en el centro de la ciudad, una sola antena. Y con esa antena yo tenía un trabajo en esa época en La Guardia y mi comunicación funcionaba perfecta desde ese móvil. Entonces yo podía llamar, me llamaban, etc. Lo único es que, bueno, para que se den idea del tamaño de la red, en Bolivia habían 1.120 usuarios. O sea, esa era la cantidad de usuarios que había de telefonía móvil en ese año, 91. Entonces en Santa Cruz habían, no sé, 200 y algo, en La Paz habían como 400 y en Cochabamba el resto. Entonces, muy poca gente tenía, pero ese es el proceso evolutivo, por lo tanto, digamos, uno marca las diferencias entre generaciones. Ah, esta era así, esta era la otra así, etc. Entonces, por eso le digo yo, usted dice en el 2010, en Bolivia, ¿cuándo se habrá implementado realmente 4G? A ver, ustedes deben acordarse, porque propaganda ha habido montones. Esta 4G se la conoce más como LTE, ¿no? Y ese es otro término que también deberíamos mirar, ¿no? Pero la conocen como LTE. ¿Ustedes cuándo han escuchado las propagandas de LTE? Porque antes no había. Yo me acuerdo, ingeniero, que ya hubo propaganda en 2015, 2014, me acuerdo bien, en el Mundial de Brasil, empezó a salir la propaganda de que ya había llegado el 4G. Ya, pero estamos hablando, fíjese, su compañera Liz puso el 2010 como arranque de 4G y a nosotros estábamos hablando de 4G el 2015. Son los tiempos que hay de demora siempre, ¿no? Entre que aparece el estándar o aparece la cosa y nosotros lo implementamos. Puede ser 2015, puede ser cuestión de revisar un poco, pero también había una cosa, porque yo me acuerdo que ocurrió, bueno, entre los que estábamos en esa época, digamos, atentos a lo que ocurría,
Sucede que Entel promocionaba en unos paneles, en unas cosas 4G, cuando en realidad lo único que tenía era 3.75. O sea, HSUPA, ¿sí? Que llegaba a 88 megabits, que era muy rápido, todo lo que quiera, pero lo vendían como 4G, y entonces un grupo de ingenieros de telecomunicaciones en esa época hizo una representación y le obligaron a Entel a bajar esos letreros y decir, bueno, en realidad no era 4G, van a disculpar, era nomás todavía un parchecito, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era un engaño, ¿no? Pero bueno, en realidad no le interesa mucho a nadie, ¿no? Pero 4G realmente se despliega con LTE, ¿no? Que es otro verso, ¿no? Hay muchas cosas de fondo. A ver, yo les voy planteando cosas para que ustedes puedan mirar. Hay un concepto que se llama circuit switching y hay otro concepto que se llama packet switching, ¿sí? O sea, conmutación por circuitos y conmutación por paquetes. Todas las generaciones, primera, segunda y tercera, siguieron utilizando, tal como se utilizaba siempre, la conmutación por circuitos, es decir, las redes de primera, segunda y tercera, con todas sus versiones, hasta la 3.75, todas las versiones trabajaban en circuit switching, o sea, le asignaban al abonado que estaba llamando recursos que nadie más podía utilizar, que era la forma clásica de hacer telefonía, como lo hacían hace 100 años atrás, ¿sí? La cuarta generación rompe ese esquema. Bueno, en la tercera generación o en todas las generaciones anteriores, vamos a decir, la voz se hacía por circuit switching y los datos por packet switching. Por supuesto, eran como dos vertientes diferentes, digamos, dos caminos diferentes. Ah, ¿vos vas a hacer voz? Sí, entonces te voy a hacer un canal de comunicación. Ah, ¿vos vas a hacer paquetes? Sí, bueno, es IP, ya. Los paquetes ya saben cómo se mueven a través de la red. Pero eran dos canales separados, digamos, dos caminos separados. En la cuarta generación es la primera de todas que cambian el esquema, por eso las arquitecturas son importantes. En la cuarta generación se mezcla todo y dice, bueno, ¿sabe qué? A partir de ahora no hay canales específicos para voz ni nada. Aquí todo es paquetes y a partir de ahora la voz es paquetes y los datos son paquetes, así que por lo tanto todo es paquetes. Aquí no hay ya circuit switching. Aquí es packet switching. O, si lo quieren llamar, todo es IP. ¿Ok? Totalmente IP. Es la primera generación 4G que realmente cambia el esquema. Hasta la tercera generación era todavía el rezago de lo que había en 150 años atrás, ¿no? Toda la tecnología, porque obviamente en 150 años se acumuló mucho conocimiento respecto a telefonía, digamos, ¿no? Entonces, también eso hay que aclarar. Bien, entonces, todas esas cosas, bueno, y quinta generación, ¿cuál sería la diferencia? ¿Velocidad? Tiene más velocidad y incluso puede llegar hasta los 10 gigabits por segundo. Uh-huh. Eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? 10 gigas y está ahí debajo de la antena y no se mueve, ¿no? Entonces, aparte, la latencia es de un milisegundo. ¿Por qué la latencia es más corta que en las otras redes? Eso es, ustedes como ya estudiantes de ingeniería, cuasi ingenieros, deberían preguntarse cosas de esas, ¿no? ¿Qué tiene? A ver si acaso ha cambiado el aire, acaso ha cambiado el concepto de propagación en 5G. No, sigue siendo lo mismo, es decir, lo que era hace 500 años o lo que es ahora sigue siendo lo mismo. La propagación, los delays y todo eso van a ser los mismos. Entonces, ¿por qué ellos pregonan o por qué publicitan que el delay es bien bajo? En la red de 4G es más alto y en la 3G es más alto. ¿Por qué en la 5G es más bajo? A lo que yo tengo entendido es debido a las antenas, porque se precisa un elemento canalizador que tenga alta capacidad. Entonces, a las antenas, hasta por ahí anda bien, pero ¿cuál es la razón? A ver, ¿por qué las antenas? ¿Qué tienen que ver las antenas? Que tienen que tener alta capacidad y tienen No, tienen alta capacidad ya, pero ¿y qué tiene que ver con la propagación eso? Con el tiempo.
Porque ese tiempo de RTT, o sea, es el RTT de ley, digamos, ¿no? O sea, el tiempo que va y vuelve a mi teléfono. Dice que es 1 milisegundo. ¡Oh, qué bien! Para conducción autónoma, una maravilla, porque no tiene demoras. Técnicamente es muy rápido. ¿Pero por qué? Esos datitos que son los que tienen que ser ustedes más, no se coman todo, porque cuando vayan a hacer una beca, algo, se supone que estas cosas ustedes en una universidad las han, por lo menos han sido curiosos para saber por qué, ¿no? Entonces, tiene que ver más con por si acaso, con la cobertura. Estas antenas de 5ª generación, si ustedes leen, tienen que estar más pegadas unas a las otras. O sea, tienen que haber mucho más antenas. Normalmente, en redes de 5ª generación, lo que hacen es en una cuadra tienen 3, 4 antenas. Y es por eso que los señores estos dicen, no, nos están llenando de radiaciones y no sé qué. ¿Por qué? Porque el volumen de información que maneja y la cantidad de usuarios que maneja y todo lo demás hacen que las celdas sean más chicas, cada vez más chicas. Entonces, usted está a 30, 40 metros de cualquier antena de 5ª generación. ¿Sí? Entonces, eso hace que el viaje de su señal sea muy cortito, ¿sí? 20, 30 metros. Y eso hace que físicamente el tiempo de RTT sea más corto. No es que sea la 5ª generación la que inventó eso, digamos, sino que es más cerca. Usted le están obligando a estar más cerca de la antena. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea. Ingeniero, por ejemplo, esas antenas deben ser muy, muy costosas. ¿Cómo usted cree que se podría, digamos, aquí en Bolivia no creo que todavía pase mucho tiempo, pero en otros países, ¿cómo puede ser más accesible para las personas esta red? Es que en muchos países ya están instalados. De hecho, en muchos países del primer mundo ya está instalada las redes de 5ª generación. Ahora, ¿cómo van a ser accesibles al usuario? Pues no le preguntan si van a ¿no? Solamente le venden el servicio, digamos, ¿no? A ver, ¿qué ventajas le trae a países como el nuestro? Ninguna. ¿Qué? Nosotros no podemos ni lidiar con la 4ª generación. ¿Y sabe cuál sería el análisis? Sería 4G o LTE en Santa Cruz, ¿hasta dónde llega? ¿Sabía usted que solo llega al centro, hasta el 4º anillo, tal vez máximo? Y más allá del 4º anillo ya no hay LTE. Y si se va yendo a Cotoca, lo máximo que tendrá 3G tal vez. Y si se sigue yendo más allá a los barrios, por ejemplo, ¿no? No sé, a los barrios lejanos, posiblemente usted se va a fijar en su celular, siempre le aparece que con qué velocidad se está conectando a la red. Y va a encontrar que de pronto ya no es LTE, sino es H, aparecen unas H's de H SUPA o H lo que sea. Y si se sigue alejando, va a aparecer una E de Edge. Y si se sigue alejando más o va a una provincia, ni siquiera aparece Edge, aparece GPRS, que es la 1ª generación. Y en algunos casos deja de tener datos y solo le aparece GSM para llamar. ¿Entiende? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ha ocurrido lo mismo en todos los lugares, por si acaso. El proceso de evolución, yo les estoy diciendo, en Bolivia estamos, a ver, vayas otra vez a su cuadrito, que es el interesante para mirar el cuadro genérico, el que tenía todo eso. Fíjense, la 1ª generación yo les decía que aquí había empezado en los 90. ¿Estamos? ¿Cuántas generaciones hay hasta ahora? ¿Ha contado usted? Incluyendo las intermedias, que son subgeneraciones, vamos a decir. No son cambios totales, pero obviamente de la 3ª generación normal a H-SUPA había gran diferencia. ¿Sí? Entonces lo vendían como una mejora no sé qué y no sé cuánto. Entonces, fíjense, la 1ª generación es sola, pero en la 2ª generación hay 3 por lo menos, ¿no? Sí, el GSM, GPRS. Y Edge, son 3. En la 3ª generación hay por lo menos 3 también, ¿no? O sea, si estamos dando 3 y 3 son 6. En la 4ª generación hay
por lo menos dos. Dos. Hay un LTE Enhanced y no sé qué. Bueno, entonces 2 más 3 son 5, 8 y una 9. 9 generaciones, ¿en qué tiempo? Vamos a suponer en Bolivia, yo hablando de Bolivia, no de cuando apareció. En Bolivia apareció en los 90. Entonces, 9 generaciones en 30 años. A ver, quiero que entiendan esto. 9 generaciones en 30 años significa que cada 3 años nos están cambiando de tecnología. Eso es impresionantemente rápido para los tiempos que tomaba en la telefonía hacer cambios. Fíjese las centrales telefónicas de cotas, las que tienen, las últimas que se instalaron en 1986. Las de NEC, las digitales. ¿Cuántos años pasó? Pasó los mismos 30 años y no se han cambiado y siguen funcionando y van a seguir funcionando porque eran así las cosas que se hacían antes. Solo que en telefonía móvil esos cambios ocurrieron mucho más rápidos, ¿no? Entonces, casi cada 3 años han cambiado tecnología. No hay cuerpo que aguante, digamos, ¿no? Las empresas no pueden cambiar todo. Imagínense, Intel tiene 1500 celdas, o sea, 1500 torres. Si tuviera que cambiar y tendría que poner en todas las torres la misma tecnología. No se puede. No hay dinero que le aguante, peor en un país como el nuestro. Entonces, quinta generación, yo no veo, bueno, espero equivocarme, no tenemos infraestructura para poder poner. Quizás lo pongan como exposición, como decir, miren, tenemos, pero no al servicio de la gente, no creo, dificilísimo, porque tendría que tener cablear, poner todas las redes en las ciudades, ¿no? Poner muchas antenas, poner muchos... ¿Para qué? ¿Quién va a pagar eso? ¿No? Entonces hay historias fallidas, se llaman historias fallidas. Por ejemplo, una historia fallida en telefonía fue ISDN, que vino aquí también a Bolivia y vino en Cotas, aquí en Santa Cruz teníamos ISDN, o lo que se llama Red Digital de Servicios Integrados. Eso en los años 90. Nadie pudo, o sea, no pudieron vender porque se cobraba por tiempo. Todos los servicios, ¿usted quiere hacer esto? Sí, puede llevar datos, sí, pero se cobra por segundo. Y así uno las cuentas y dijeron, está muy caro. Mejor nomás mando al mensajero que lleve mi mensaje, etcétera, ¿no? Entonces quedó ahí. Y no solo en Bolivia, quedó muerta en todos los lugares. Era una buena tecnología, pero no se pudo imponer por costos, ¿no? Y no la pudieron vender. Aquí en Bolivia creo que en Santa Cruz tenían 10.000 líneas de ISDN en cotas y no vendieron a nadie. O si habrán hecho alguna prueba por ahí, ¿no? Pero son cosas que suceden, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para ir redondeando la clase de hoy, ¿qué más tenía usted en sexta? ¿Qué tenía en sexta? A ver. Lo que yo pude investigar fue que en países como China, ellos dicen que ya tienen la 6G, y se espera que hasta el 2030 se pueda conocer esta tecnología. Bueno, al menos en esos países, y que he visto que lo están direccionando más hacia el lado de la robótica, que la robótica y la medicina, y que algunos dicen que todavía eso es una ficción y que probablemente esta tecnología se medirá en terabytes. Terabytes, wow. A ver, también otra cosa ya antes de concluir, porque la tarea va a ser que ustedes hagan todas las arquitecturas, ya les he comentado, ¿no? O sea, la arquitectura significa bloques, ¿no? Este es el bloque, por ejemplo, nadie ha hablado del BSCC, del BLR, del HLR, ni nada, o sea, son partes de los bloques que tienen las redes celulares. El verso ya está hecho, digamos, ya hice, fue el verso, todo fue en verso, pero ahora ya vamos a ver dibujos un poco más esquemáticos de las arquitecturas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que quería comentarles era que hay una cosa que es interesante, de análisis también, y es que los japoneses nunca han estado metidos con los estándares europeos ni americanos. Los japoneses tienen una cosa que se llama NT-DOCOMO, se llama sus estándares, tienen sus propios estándares. Los japoneses están en otra movida, en otra onda. Ellos tienen
5G hace muchos años atrás, ellos tienen otros estándares, tienen velocidades altísimas. Por eso un teléfono japonés no se los traigan de Japón, porque no les sirve para nada, porque es otro estándar también. Pero es un tema interesante de analizar, digamos, a ver qué estándares hay en Japón, vean las velocidades que tienen ellos. Ellos no, pero no los venden a otro lado, solo están ahí en Japón, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaría mucho. No sé, en realidad no sé por qué no los venden. La verdad que ese es otro tema de análisis. Pero hay gentes que tienen otros tipos de teléfonos, otro tipo de y por supuesto se cuidan de tener interconectividad, ¿no? De poder interconectarse con otros para que puedan las llamadas llegar a donde tienen que llegar. Bien. ¿Alguien que tenga alguna cosa, alguna duda, alguna consulta? Este proceso, ustedes supongo que están por lo menos desde qué generación. Usted dice, Liz, que ya en los 90 ya tenía, ¿no? No era en los 90, era en los 2000. Sí. 2010, en el 2010 ya tenía un teléfono. Entonces, en el 2010 estábamos hablando de ¿qué? ¿Tercera? ¿3G, no? No, todavía tenía el 2G, a lo 2G, que... claro. Sí. En los años 2000, sí, 2G. 2G, pero ya con GPS y con Edge, por lo menos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, porque ya en los 2004, 2005 ya apareció tercera generación aquí, ¿no? Bueno. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda, algo que quiera agregar? O algún comentario, porque esta parte es bonita, porque uno lee y además ustedes es bonita para ustedes, porque ustedes han experimentado muchas de estas tecnologías, ¿no? Entonces es más o menos vivencial el asunto, ya no es historia, es que ustedes han vivido ya el tema, ¿no? Entonces más o menos pueden corroborar lo que se dice en la teoría y lo que realmente han vivido, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta, una extensión? Cualquier cosa. Esto da para hablar un montón, ¿sí? Hay un montón de cosas. Esperemos que con la tarea de las arquitecturas quede un poco más claro los bloques. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Gracias, Liz. Estuvo muy bueno. Por lo menos hubo una referencia de todas las tecnologías, ¿no? Ok. Yo los voy a dejar, como les dije al principio, para los que no llegaron temprano, les dije que íbamos a pasar clase hasta las 8 porque tengo una actividad urgente. La ley me llama, así que tengo que ir a hacer unos trámites legales. Vamos a estar en conversa entonces el día jueves. ¿Sí? Que estén bien. Buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego.